Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Café de Innovación. Les voy a pedir de favor, confírmenme si me escuchan bien, si me escuchan claro. Estoy en otra ubicación diferente a de donde normalmente estoy por acá en el Congreso de la Red de de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología. Estamos hablando precisamente de inteligencia artificial y casualmente hoy, en un panel en el que estuve, estuvimos hablando de la parte de ética, estuvimos hablando de la parte de protección de datos y justo hoy vamos a estar hablando un poco de eso en general. Entonces, pues bueno, confírmenme por ahí si me escuchan bien, díganme nada más, pónganme un mensaje, si no me están escuchando, igual pónganme un mensaje en lo que voy avanzando con esta parte de la ética. Yo soy Ricardo Bolaños, soy experto en inteligencia artificial aplicada en negocios y me dedico a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. He capacitado a más de 3,000 personas, ahorita ya deben ir como 3,500, probablemente un poquito más. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, estoy en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de ISO 56000 de normas de gestión de la innovación. Soy conferencista, escritor, instructor, catedrático, triatleta. He dado clases en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la UMIN, y mucho el participar en estos organismos me da una visión internacional por un lado y por otro lado holística. También participo en Coparmex, participo en Canaco, participo en Rotarios y eso hace que pueda tener una visión amplia de abanico de muchas cosas, incluyendo la parte de inteligencia artificial y de ética, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Y eso, pues, más que estarles aquí presumiendo lo que soy, lo que hago, lo que sea, la realidad es que es un poquito el compartirles por qué es que sí estoy pudiendo compartirles varios conocimientos en un ámbito importante. Denme un minuto, por favor. Muy bien, quería ver si se veía un poquito más claro. La imagen me ve un poco oscuro, pero bueno, no importa. Realmente importa más lo que les voy a contar que cómo me vea en sí. Vamos a hablar de ética, de inteligencia artificial, vamos a hablar de protección de datos, vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de sesgos cognitivos. Y empiezo por la definición. Y aquí les pido de favor que empiecen a reflexionar ustedes de qué es ética, de qué es ética para ustedes, si lo que para ustedes es ética es lo mismo que es para sus familiares o sus amigos, y si lo que es ética para nosotros es lo mismo que es ética para gente de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Guatemala, de Cuba, de China, de Japón o de Indonesia. Eso se los dejo, empiecen a dar vueltas. Voy a volver a tocar el tema más adelante. ¿Cuál es la definición de ética? Es la rama de la filosofía que estudia los principios y normas que regulan el comportamiento humano. Comportamiento humano, en términos de lo que es bueno, malo, justo e injusto.
Se centra en la reflexión sobre la moralidad y la elaboración de las teorías de cómo deberían comportarse las personas. No me detengo mucho en esa parte, pero sí quiero platicar de lo que es un sesgo cognitivo. Mucho se ha hablado de las inteligencia artificial y se habla de los sesgos cognitivos y que si los sesgos, ni siquiera le ponen el apellido, no dicen sesgos y tienen sesgos y tienen sesgos. Y muchas personas no saben ni siquiera qué es un sesgo en sí. Y entonces equiparan sesgo con discriminación, equiparan sesgo con muchas cosas que no son exactamente eso. Pónganme un comentario si han escuchado de los sesgos, si han sido víctimas ustedes de algún sesgo cognitivo, o me voy todavía más, si ustedes mismos tienen sesgos cognitivos o no. ¿Cuál es la definición? Antonio, muchas gracias. Dice Antonio que sí se escucha bien. Muy bien. ¿Cuál es la definición de sesgo cognitivo? Es un patrón de desviación en el juicio que ocurre en situaciones particulares, llevando a interpretaciones ilógicas o irracionales. Los hombres son más fuertes que las mujeres, es un patrón de desviación, no necesariamente, casi siempre, pero no necesariamente, es un sesgo cognitivo. Es que la selección mexicana siempre que tira penaltis falla, tiene un fundamento, pero es también un sesgo cognitivo, y es un patrón que se dio, pero bueno, oye, no siempre, es que no siempre pasa, bueno, es un patrón que se da, ese es un sesgo cognitivo, ¿no? Que las personas altas esto, que las personas chaparras esto, que los flacos esto, que los gordos esto, es que las personas flacas son muy disciplinadas, es que los gordos son muy indisciplinados, eso es un sesgo cognitivo. Y ahorita voy a recorrer nada más unos cuantos sesgos cognitivos para que vean el abanico inmenso de sesgos cognitivos que hay. Los sesgos cognitivos existen desde que la humanidad empezó, no es algo que haya iniciado con la inteligencia artificial. Segundo párrafo dice, estos sesgos influyen en la forma en que las personas perciben y procesan la información, a menudo sin darse cuenta, y pueden afectar sus decisiones y comportamientos. Por ejemplo, es que los chilangos son muy agresivos. O sea, ese es un sesgo cognitivo. Y eso puede afectar, no, yo no hago negocio con ellos. No, es que la gente del país que ustedes quieran son bien tranzas, entonces no hago negocio con ellos. Ese tipo de cosas no es algo de la inteligencia artificial, es un sesgo, ese es un sesgo cognitivo. Ahorita les voy a platicar cómo es que de repente la inteligencia artificial, algo que es muy humano, ahora ya también lo tiene la inteligencia artificial y van a ver cómo es muy fácil que lo tenga. Tercer párrafo dice, los sesgos cognitivos son el resultado de atajos mentales. Fíjense esto y reflexionenlo también. Son resultado de atajos mentales conocidos como heurísticas, es el nombre técnico, ¿no? Que el cerebro utiliza para simplificar el procesamiento de información, ¿no? Entonces, pues bueno, y fíjense, gracias por compartir, Rubén. Dice, sí he experimentado sesgos y desgraciadamente lo he hecho hasta que me doy cuenta. Rubén, es un comentario importantísimo. Y es un comentario importantísimo, Rubén, porque los sesgos cognitivos precisamente no nos damos cuenta. Nos quejamos mucho bueno, la mayoría de personas se quejan de la discriminación. Dicen, es que discriminan. Y no se dan cuenta que ellos también discriminan. No, es muy chistoso eso. Pero bueno, sesgos cognitivos, entonces, aquí está un primer sesgo cognitivo, ¿no? Y es un sesgo cognitivo que se llama efecto halo, y es un sesgo cognitivo positivo, digamos. Si alguien tiene una buena impresión inicial de algún individuo, debido a una experiencia positiva con un miembro de ese grupo o en algún evento, entonces es probable que esa persona extienda una impresión positiva a toda la organización. Por ejemplo, yo me encuentro con un jugador de algún equipo de fútbol y entonces me lo encuentro en un restaurante, trae su playera del equipo y resulta que veníamos cruzándonos, se hace un lado y dice, por favor, pase usted, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, con permiso. Y entonces dices, no, hombre, es que los jugadores de fútbol son, bueno, la mar de amables, te sonríen, son cordiales, y entonces por esa vivencia que tuviste con esa persona,
a todos los calificas igual. Es un efecto de halo positivo. Hablábamos en la diapositiva anterior que es un atajo mental que la mente tiene. En lugar de estar analizando a todos y cada uno de los jugadores de fútbol de los que yo tengo conocimiento, razón o de los que me encuentro, ya digo, un jugador de fútbol es súper buena onda, todos son buena onda. En México tenemos un dicho que dice algo así como mata un perro y te dirán mata perros. Hagan de cuenta que es el efecto halo, en el caso de negativo, pero pues es prácticamente lo mismo. Es un sesgo cognitivo. Nada más reflexionen si alguna vez les ha pasado esto. No, es que todos los que trabajan en tal empresa son buenos, la mar de amables, o al revés, también existe el efecto halo negativo, y eso pues es algo que no es bueno también. Segundo sesgo cognitivo, es un sesgo de confirmación. Los miembros o simpatizantes de estos individuos tienden a buscar información que resalte los aspectos positivos de la organización, como sus proyectos humanitarios, red global, confirmando la creencia de que los individuos de esta organización son valiosos. Por ejemplo, si yo me acabo de comprar un carro de estas marcas nuevas que hay en el mercado, ¿no? Como yo ya lo compré, entonces, pues es buenísimo. No, yo ya lo conozco, es que esta marca XYZ es la mejor del mercado. Y entonces me pongo a buscar información que diga que es la mejor del mercado. Si encuentro por ahí una información, una noticia o una persona que dice, son malísimos, nunca hay refacciones, son malísimos, no te atienden. Entonces, eso hagan de cuenta que fue como si no existiera. Pero si alguien dice, a mí me salió buenísimo, ¿verdad que sí son muy buenos? No, hombre, son buenísimos. No, es que yo no encuentro refacciones. Como si hubiera hablado sin haber hablado. Ese es un sesgo de confirmación. Por favor, reflexione sobre lo que estoy diciendo, porque ahorita voy a ligar este conocimiento con el tema de inteligencia artificial. Y es muy importante que les quede aceptablemente claro este tema de los sesgos de confirmación. Por ejemplo, Enrique, muchas gracias, Enrique, nos dice juicios a priori de las personas y de las situaciones y definir juicios prejuiciosos que dañan al grupo o al entorno. Justo ese es un sesgo cognitivo. Yo realmente, y son atajos mentales, tampoco es que digas, es que eres súper maligno, no. Acuérdense que el universo funciona con una cosa que se llama ley del mínimo esfuerzo. Siempre, absolutamente todo el universo va a funcionar esforzándose lo menos que puedo. Lo menos que puedo. Entonces, la mente no es de excepción. Si ya ve que dice, no, es que todos los que viven en esta colonia, no, hombre, aguas, pues son medio ratas. Y oye, pues es que, perdón, una persona, tuviste una mala experiencia con esa persona y ya por eso todos los de esa colonia son así. Entonces, bueno, sesgo de confirmación y operan tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Efecto de arrastre. Dice, la percepción de que muchas personas respetables y exitosas son miembro de algún grupo de individuos puede llevar a otros a unirse o apoyar a la organización. El tema de, no, hombre, es que yo le voy a este equipo de fútbol, pues bueno, son los mejores, no son los mejores, entonces escuchas hablar a esa persona con tanta emoción que dices, deben de ser los mejores, ¿no? Como bien comenta ahorita aquí justo Enrique tu comentario, dice, no confiar en afirmaciones e intentar comprobar todo. Ese sería el contrarrestar esta parte de efecto de arrastre, por ejemplo. Entonces, imagínense que llega una persona y les dicen, no, es que si inviertes en esta empresa, no, bueno, a mí me ha dejado unas ganancias extraordinarias. Y dices, claro, o sea, hay que invertir. Y entonces de repente empiezas a hablar de este tipo de cosas y a veces no tienes ni siquiera el sustento ni la experiencia para hacerlo. Este es un efecto entonces de arrastre, es otro sesgo cognitivo. El sesgo de autoridad. Dice, es la tendencia a esperar un sesgo más egocéntrico en los demás que en uno mismo. Las personas pueden volver a ver a algún individuo de manera positiva debido a la percepción de que están liderados por figuras respetadas y exitosas. Este sesgo lleva a creer que las acciones y decisiones de todos los individuos son correctas, simplemente
porque las toma alguien en una posición de autoridad. Por ejemplo, si ustedes ven al director general, al CEO, al presidente del consejo de una corporación, ¿no? De estas corporaciones gigantes, hablando en la televisión y dice, no, si es que nosotros estamos haciendo el bien, nosotros tenemos una fundación y nosotros ayudamos a las personas y nosotros, dices, wow, o sea, qué autoridad, esa persona realmente me impactó, me tocó, me llegó al fondo del corazón. Todos los que trabajan en esa empresa deben de ser igual, sesgo de autoridad. No, la persona en la autoridad te impone y entonces automáticamente tú piensas que todos los que están en esa organización tienen esa misma pertinencia, ese mismo desarrollo. Sesgo de representatividad, este creo que ya es el penúltimo. Sesgo de representatividad es si se percibe que los miembros de un grupo de individuos encajan con la imagen de personas altruistas de casa al servicio, es probable que esta organización sea vista de manera favorable, asumiendo que todos los miembros son igualmente comprometidos y valiosos. Imagínense que ven ustedes a una persona que trabaja en un hospital. Y esa persona, bueno, es la mar de amable, entregada, servicial, buena amiga, todos los atributos que ustedes quieren. Y dicen, oye, amiga, ¿dónde trabajas? No, pues yo trabajo en el hospital de zona número ¿qué tal? Oh, y dicen, no, es que todos en ese hospital de zona, bueno, es gente muy respetable, es gente muy amable. Eso es sesgo de representatividad. La forma en la que te impacta una persona es lo que hace que te impacte hacia todos los demás. Entonces, este sesgo de representatividad también es un punto importante que debemos tomar en cuenta. Es otro de los sesgos que existen prácticamente en este tema de sesgos cognitivos. Vamos con el siguiente, si no me equivoco, es el último. Sesgo de optimismo. Sí, es el último. Sesgo de optimismo. Los miembros y simpatizantes pueden subestimar los desafíos y sobreestimar las capacidades y logros de los individuos de un grupo, creyendo que siempre tendrán un impacto positivo y exitoso en sus proyectos. Y este sesgo de optimismo es cuando dicen, no, es que si tú contratas a tal empresa, olvídate, o sea, ellos van a resolver todo, son buenísimos, o sea, nunca se equivocan, lo mejor de lo mejor. Vas a tener siempre algo maravilloso con ellos. Y entonces eso hace que te ayuden a poder estar teniendo justo este sesgo de optimismo con las personas. Y ahora déjenme decirles qué es lo que sucede y de dónde nacen, por ejemplo, estos sesgos. Imagínense que, nada más como repaso, un sistema de inteligencia artificial contiene datos, contiene algoritmos o instrucciones y contiene una educación, entrenamiento, capacitación, como lo quieran ver, un aprendizaje. Entonces, imagínense que yo quiero hacer un sistema porque me llegan 100,000 currículums, me llegan 1,000 currículums cada semana y yo los tengo que revisar. Y no me da tiempo de leer uno por uno, ¿no? Entonces leo uno, bien, dos, tres, ya cuando voy en el 25, ya estoy cansado, ya no quiero leer, o sea, y entonces ya nada más leo las dos primeras líneas, ¿no? El nombre, ¿en qué escuela? No, este no. Nombre, escuela, no, este no. Nombre, sí, esta escuela es buenísima, sesgo cognitivo. Nombre, escuela, no. Nombre, escuela, sí, nombre, escuela, sí, nombre, escuela, no. Si se fijan, yo ya estoy preclasificando los currículums sin haberlos leído. Eso es un sesgo cognitivo, porque los estoy clasificando con información parcial. Y ya, vamos a suponer que pasa. Y dice, no, para evitar eso vamos a poner un sistema automatizado de inteligencia artificial. ¿Qué va a ser el sistema automatizado? Pues vamos a ponerle un algoritmo que primero lea toda la información de manera automática, un currículum, y luego vamos a ponerle puntos. Si estudió en estas escuelas, tiene 10 puntos, si estudió en estas otras, tiene 9, si en estas 8, 7, 6, 5, y si de aquí para abajo no tiene puntos. Si sacó tal promedio, tiene tantos puntos, sacó, y así le ponemos un montón de indicadores de puntos para poderlo clasificar. Y luego alguien dice, oye, pero no necesariamente es lo mejor. Yo creo que habría que tomar en cuenta más que esos puntos, hay que tomar en cuenta cómo son los colaboradores,
que ahorita están trabajando con nosotros, y otro dice, muy buena idea, vamos a hacer una mezcla de los dos. Entonces, uno va a ser un sistema de puntos. Ojo, estoy viendo cómo voy a entrenar a ese sistema de inteligencia artificial para que ese sea el que lee los 1000 currículums y me dé los 3 mejores candidatos. ¿3 mejores candidatos? ¿Con base en qué? ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál es tu idea de que sean los 3 mejores candidatos? Es que los 3 mejores candidatos va a ser conforme a lo que yo haga esa discriminación por puntos. Y luego, pues, bien fácil, vamos a agarrar los currículums de todos los empleados que están y vamos a meterlos. Y entonces, que solito el sistema que haga, que vaya sumando y que entonces saque cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades, si están casados, si no están casados, si tienen hijos, si no tienen hijos, qué carrera estudiaron, en dónde la estudiaron, saca una serie de parámetros y entonces a cuál le das más puntos. Vamos a suponer que en cada renglón, en cada variable tienes 20 puntos a repartir y los repartes de manera justa. ¿Cómo es de manera justa? Pues muy fácil. Si resulta que hay 20 puntos para clasificar hombres y mujeres, pues si son 10, vamos a poner de los currículums, son 500 hombres y 500 mujeres, pues entonces si eres hombre te da la mitad de puntos, si eres mujer te da la mitad de puntos. Pero si resulta que tenemos 1000 empleados y 900 son hombres, entonces la proporción, pues yo podría pensar que somos cuando contrato un empleado hombre, me va mejor. ¿Por qué? Porque hay 9 hombres y una mujer. Por cada 9 hombres hay una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema parametriza eso y dice, ok, si eres hombre, tienes 9 puntos, si eres mujer, tienes 1. Y así se podría ir con todos. Y entonces ya mezclo los dos, le doy más peso le doy más peso a la experiencia de los empleados que tengo y un menor peso al paramétrico del currículum nuevo. Le doy 80% de peso a lo anterior y un 20% a lo nuevo. En esta descripción les dije los sesgos cognitivos. ¿Quién me dice de los que están escuchándome qué sesgos cognitivos identifican en este ejemplo que les acabo de poner de un sistema que aparte es muy real, ¿no? O sea, díganme a ver si alguien identificó, uno, ¿cómo es que estoy entrenando el sistema? Y dos, díganme qué sesgos cognitivos identifican en esto que les acabo de decir. Voy a seguir con la presentación. Vamos a hablar de privacidad de datos, vamos a hablar de ética. Pero ahorita regreso a los sesgos cognitivos. Y ahorita van a ver por qué la privacidad de datos está mezclada con esta parte de sesgos cognitivos. Quiero ver si alguien de los que nos está... ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Que a lo mejor dicen, no estamos hablando de ética, ¿qué tiene que ver ahora los datos? ¿Qué tiene que ver la gobernanza? Ahorita van a ver cómo voy a unir todo en un solo concepto. Gobernanza de datos e inteligencia artificial. ¿Qué es la gobernanza de datos? Bueno, son políticas y prácticas que aseguran la gestión de datos responsables. Y ahorita que me contesten, les voy a cruzar esto con el ejemplo que puse. ¿Cuáles son los objetivos clave, de la gobernanza de datos? Asegurar la calidad, privacidad y seguridad de los datos. ¿Cuál es la importancia para la inteligencia artificial? Es crucial para prevenir el uso indebido de información personal. Déjenme ver, todavía no me contesta nadie. Me voy una más y después regreso a esto. ¿Cuál es la parte de privacidad y protección de datos? ¿Por qué es tan importante que haya una ley que nos provee esta protección? En Estados Unidos, en la Unión Europea está como uno de los pilares esenciales de la ley de la Unión Europea porque lo consideran un derecho fundamental. No, un derecho fundamental está por encima de todo. Es un derecho fundamental la privacidad y protección de datos.
está regulado por esta GDPR, General Data Protection Regulation, que es una regulación clave para la Unión Europea, que es el equivalente a la Ley Federal de Protección de la Privacidad de Datos en posesión de particulares, posesión de sujetos obligados. La ley que tenemos en México, la verdad es que es muy robusta, y eso es esta ley. Y finalmente, los riesgos en la parte de inteligencia artificial, todo lo que es recopilación masiva y procesamiento automático de datos. Déjenme regresar a esta parte de sesgos cognitivos. No me han contestado, pues les voy a comentar de qué se trata esto de los sesgos cognitivos, de lo que les decía. Hablamos de que los sesgos cognitivos son preconcepciones que tienes, patrones que identificaste, que generas un patrón y luego se lo aplicas a todo de manera indiscriminada. ¿Qué va a pasar? Para los que nos acaban de empezar a escuchar. Puse un ejemplo de una empresa que quiere automatizar su preselección de candidatos para puestos, y les decía que va a tener dos fuentes, un paramétrico del currículum donde le asigna puntos a cada una de las cosas y un entrenamiento que va a buscar todos los currículums de todas las personas que están trabajando y va a asignar puntos por cada variable. Vamos a analizar los sesgos cognitivos en este ejemplo. Primero, ¿quién es quien va a decir cuántos puntos tiene si es hombre y cuántos puntos tiene si es mujer? Y probablemente digan pues, los mismos, ¿no? Pero ¿qué pasa si justo para ese empleo a mí me ayuda más el que esté una mujer por las características inherentes que tiene la mujer de estadísticamente mejor organización, que es más cuidadosa en los detalles, que es todas las características que tiene? Entonces tendría que tener más peso el que una mujer pidiera el puesto. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es un espacio donde tiene que estar cargando más de 15 kilos, ¿no? Que si no me equivoco es el límite que está estipulado en la norma oficial de trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como máximo peso que puede cargar una mujer. Y yo honesto que bueno, todos los bultos de mi empresa son de 25 kilos, pues si yo contrato a alguien para que cargue, pues no voy a poder contratar a una mujer, pues no va a poder cargar los bultos. No es discriminación, no es un requerimiento del trabajo. Entonces, el decir, bueno, los mismos puntos a los dos no es justo. ¿Por qué? Porque depende del puesto. Ahí, de entrada, en el momento en el que yo hice esta clasificación, ya estoy discriminando, ya estoy teniendo sesgos cognitivos de lo que yo creo que debe de ser. Y cuando lo paso al paramétrico, donde va a estar haciendo la revisión de todos los currículums de las personas que yo ya he contratado, aquí la pregunta es, ¿esas contrataciones fueron justas? ¿Fueron sin discriminación? ¿Fueron basadas en hechos? ¿Fueron con un sustento ético? ¿Estuvieron alineadas a mis valores? ¿Estuvieron alineadas a mis principios éticos de la empresa? Si la respuesta es no, que yo de antemano les digo que no en cualquier empresa del mundo, o sea, no. Siempre hay un humano que dice, híjole, pues, híjole, es que a mí me dijeron que no, los mexicanos aguas, yo mejor no los contrataría, ¿eh? Y entonces, ese sesgo cognitivo se mete en esa selección de personal. Entonces, Rubén, adelante, se queda grabado en YouTube, lo puedes ver con mucho gusto más adelante en YouTube, en Facebook o en LinkedIn. Entonces, este esquema, yo ya, ese sesgo cognitivo mío, personal, ya se lo pasé a esa contratación. Y entonces, si históricamente yo tengo un montón de sesgos cognitivos, como todos los tenemos, esos sesgos cognitivos míos, trabajando en un departamento de recursos humanos, en la contratación de personal, esos ya se quedaron embebidos en la empresa.
Y esos sesgos cognitivos entonces se los voy a pasar al sistema automatizado. Entonces, si se fijan aquí, los sesgos cognitivos no son de la herramienta de inteligencia artificial. Los sesgos cognitivos son o de cómo la programé yo con base en mis conocimientos o de cómo la entrené yo con base en mi historia. Y esa historia seguramente está basada en un comportamiento humano y ese comportamiento humano seguro tiene sesgos cognitivos. Y a lo mejor ahorita están pensando, oh, ya se puso más complicado de lo que yo creía. Pues sí, ya se puso más complicado, porque la realidad es que es algo que no es tan sencillo el estar manejando. Vamos, déjenme compartirles rápidamente nada más como marco contextual, esta parte de la ley de la Unión Europea para la inteligencia artificial. ¿Por qué se los comparto? Porque tiene que precisamente ver con sesgos cognitivos, tiene que ver con privacidad de datos y todo se va a unir. ¿Qué es? Se propuso el 21 de abril del 2021, ya tiene 3 años y medio que se propuso, ya está publicada y el objetivo clave es regular el uso de la inteligencia artificial en Europa, en la Unión Europea, mediante un enfoque basado en riesgos, protegiendo los derechos fundamentales, promoviendo la innovación. Y la ley busca establecer un marco para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, transparentes, éticos y responsables. Divide en esta parte basada en riesgos en 4 escalones: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Y aquí lo que busca es que si es el riesgo inaceptable, simplemente no lo puedes hacer. Si es de alto riesgo, tiene alguien que certificarte que eso que está haciendo de alto riesgo realmente no va a ser de alto riesgo. Va a ser un riesgo, pero va a ser manejado. Riesgo limitado, tienes que avisar que estás haciendo algo con inteligencia artificial, una foto, un bot, lo que sea, para que no vaya a creer la persona y quede engañada de que creyó que era un humano y era una herramienta de inteligencia artificial. Y de ahí para abajo, riesgo mínimo. No, ahí viene la clasificación de riesgo, no me detengo mucho en eso. ¿Cuál es el impacto en la privacidad? Bueno, imagínense un procesamiento masivo de datos y posibles brechas de seguridad. Imagínense que, de hecho, ahora en las Olimpiadas que acaban de pasar, estamos transmitiendo esto en vivo en finales de septiembre de 2024, las Olimpiadas deben de haber sido hace 2 o 3 meses. Imagínense que en esta detección facial general empiezan a discriminar a las personas. Dice, no, esa persona yo creo que no debe de entrar al estadio, no, esta tampoco, no está. Y lo hacen pasar por un algoritmo donde ese algoritmo fue entrenado con un esquema muy similar al que les di de los datos. Puede ser un desastre, puede ser que una persona que traiga un boleto real no la dejen pasar porque el algoritmo la tipificó como una persona non grata. Voy a volver a repetir esto, porque el algoritmo la tipificó como una persona non grata. Y esto es algo que se ha popularizado mucho, entonces muchas personas dicen, maldito algoritmo, el algoritmo me discriminó. No, no te discriminó el algoritmo hizo algo que alguien le dijo que hiciera. Quien te discriminó fue o quien escribió el algoritmo o quien le mandó a la persona que escribiera el algoritmo o quien entrenó al algoritmo con ciertos datos. Por eso, aquí al principio, hablábamos, aquí al principio, aquí, cuando hablamos de gobernanza de datos, aquí hablamos de que aseguran la gestión responsable de los datos. Y justo esto que les estoy diciendo tiene que ver con gestión responsable de datos. Estamos aquí. Impacto en la privacidad. Esta misma ley de la Unión Europea establece una regulación clara para evitar abusos y proteger a los ciudadanos y exige que la privacidad sea un factor esencial en el desarrollo y que sea por diseño, es decir, desde su concepción. ¿Cuáles son algunos de los temas con los que se busca ver la protección de datos y al mismo tiempo evitar sesgos cognitivos en la inteligencia artificial? El primero es la transparencia, la explicabilidad.
Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a suponer que un auto de manejo autónomo de repente se estrella contra una casa. El sistema debería de ser capaz de poder explicar paso a paso por qué se estrelló con la casa. Y debería de poder dar un argumento de una explicación donde dijera, bueno, es que yo venía en tal avenida a tantos kilómetros por hora, a tantos metros, vi una persona que venía cruzando y entonces yo dejé de acelerar, disminuí la velocidad, empecé a frenar, pero súbitamente del lado izquierdo salió una persona corriendo, la cual no vi hasta que ya venía casi a media calle, entonces tuve que desviar 90 grados mi trayectoria para no atropellar a la persona, y entonces pues me metí en una entrada de un garage y me metí al garage porque yo estaba privilegiando la vida de la persona sobre el esquema que yo tenía. Entonces, justo eso que les estoy diciendo, justo eso es el poder explicar qué fue lo que sucedió. Otra vez, confírmenme si me están escuchando bien, me marca por aquí conexión inestable. No estoy conectado con cable, estoy conectado con Wi-Fi. Y a veces cuando hay conexión inestable se empieza a escuchar uno mal o se empieza a escuchar como robot. Entonces, nada más confírmenme que sí me estoy escuchando bien, y si no, para ir hablando más despacio o repetir los temas un par de veces si es necesario. Entonces, transparencia es básico. Imagínense que empiezan a suceder ciertas cosas extrañas. Si yo tengo la explicación de cómo fue que llegué yo como sistema autónomo a tomar esa decisión, puedo identificar sesgos cognitivos dentro del patrón de comportamiento del sistema. El siguiente punto es responsabilidad, que siempre haya una supervisión humana en sistemas de alto riesgo. Y la siguiente es seguridad de datos, que siempre estén protegidos contra el mal uso de la información personal. Sea mal uso, sea robo de la información, sea interpretación de la información sin fundamento, en fin. Y finalmente, también se tiene contemplado que hay una auditoría, estar monitoreando el cumplimiento por parte de las autoridades de la Unión Europea. Algunos temas del reglamento, no me detengo mucho en esto, quiero seguir hablando de la parte de ética y cómo ligarlo con la parte de los sesgos cognitivos. Como les decía, no me detengo mucho en esto. Y nada más déjenme poner este ejemplo relacionado. Roselia, muchas gracias. Emilia, muchas gracias. Perfecto. Vero, muchas gracias. Entonces, bueno, esto que vivimos de este odio, amor y odio a la inteligencia artificial, es algo que ya vivimos hace mucho tiempo. Es algo que ya vivimos precisamente con esto. Cuando nos movimos de estar en una cultura agrícola a una cultura industrial. Se perdieron puestos, aquí una lista de puestos, díganme si hay alguno de esos que todavía existe, prácticamente ninguno de estos empleos ya existen. Y de lo que los desplazó, se generaron otros tantos. Entonces, también empezó a haber sesgos cognitivos, ¿no? Y estos sesgos cognitivos fueron del tipo, bueno, no sé si fueron, pues en ese tiempo yo no había nacido, pero seguramente deben de haber sido algo como, déjenme ver, estos encendedores de farolas. No, es que antes, pues bueno, pasaba una persona encendía. Ahora, pues vayan ustedes a saber con eso de la electricidad, pues qué pasa, ya uno no va a saber nunca qué es lo que va a pasar. Los operadores del telégrafo, los operadores de central telefónica, no, pues es que antes, pues yo estaba seguro que estaba hablando con la persona que quería hablar, porque una persona unía los cables. No, si algunas llegaron a ver por ahí una película en la central telefónica de estas antiguas, pero yo cómo voy a saber que una máquina
de manera automática va a conectar los cables. Eso no se puede, o sea, eso es un gran riesgo. Y vean cualquiera de esos, y estoy seguro que había por ahí varios esquemas relacionados con eso. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Déjenme revisar ahora esta parte relacionada con los riesgos. Estamos con los sesgos cognitivos y ahora vamos con los sesgos cognitivos y vamos a con esos, a ver los riesgos, pero ligados con los sesgos cognitivos. Enrique dice que acá nuestro vecino del norte dice que ya está inventando un algoritmo en migración para no aceptar migrantes de algunos países en especial. La nacionalidad como perjuicio, como prejuicio, sí, definitivamente, Enrique. La realidad es que es algo que pasa y es algo que, insisto, nos pasa a todos. Pero como lo comentaba por aquí alguno de nuestros participantes, Rubén, que nos decía, bueno, pues yo estuve teniendo algunos sesgos y no me di cuenta hasta que lo hice consciente. No te das cuenta porque son atajos del cerebro. Entonces, bueno, ¿qué pasa precisamente con estos riesgos? Pues hay ciberdelincuencia, hay países que no tienen regulación, hay países que tienen una regulación fragmentada, hay desacuerdos éticos, culturales, hay monopolización, hay interpretación y hay aplicación. ¿No? Esto es los riesgos relacionados con la parte de el uso y la aplicación precisamente de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa entonces con la parte de inteligencia artificial? La realidad es que necesitamos, si queremos evitar estos sesgos cognitivos, es importante. Aquí Enrique dice, no confiar en afirmaciones de otros e intentar comprobar todo. Definitivamente es importante el manejarlo así. Y ya prácticamente para cerrar, yo no dudo, cuando hablamos de ética, yo no dudo de la falta de ética de la inteligencia artificial, o propiamente dicho, de las herramientas de inteligencia artificial, porque en sí la inteligencia artificial es un concepto que aplica a y que se usa con muchas herramientas. Realmente, yo más que dudar de la falta de ética de la inteligencia artificial, de lo que dudo es de la falta de integridad en el humano, porque para bien o para mal, sigue habiendo un humano atrás, sigue habiendo un humano que revisa, sigue habiendo un humano que ordena, sigue habiendo un humano que supervisa, que entrega, que manda, que pone los lineamientos. Entonces, ese es el primer punto. Creo que es importante el que lo entendamos así. Primer punto relacionado con la ética. Y el segundo es del cumplimiento, que deberíamos estar cumpliendo temas éticos dentro de la empresa, al famoso cumplimiento, muy usado en temas de compliance y en grupos de compliance officers. Hay muchas personas que lo que hacen no hacen cumplimiento, hacen cumplimiento. Toda esta simulación de operaciones, toda esta parte donde va a venir el inspector y entonces preparan la empresa para que esté lista, para que el inspector pueda palomear que está bien. Eso es algo, pues, delicado. Y bueno, los invitamos, antes de despedirme, los invito a esta comunidad. Es una comunidad en Nacio de personas que están interesadas en temas de inteligencia artificial. Los invito también a esta comunidad, esta otra que está del lado derecho. Es un grupo de WhatsApp donde agrupamos personas que están interesadas en temas de inteligencia artificial. Entonces, un poquito la idea de estos grupos es, pues, buscar de repente, discusiones,
subir, oye, encontré esta noticia, ¿qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Etcétera, ¿no? Voy con un comentario de José Luis, que parece broma, lo voy a leer, y ahorita les voy a decir por qué parece broma, y ahorita les voy a decir por qué es extraordinariamente serio. José Luis dice, ¿habrá una inteligencia artificial que revise a la inteligencia artificial? Lo leen de primera mano y pues parece broma. Sin embargo, la respuesta de José Luis es sí, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que revisan lo que hizo la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las recomendaciones cuando usan el ChatGPT, cuando tienen que hacer una carta, un escrito, algo que es extraordinariamente delicado y sensible, una de las opciones para buscar la impecabilidad en el documento es, lo generan, lo guardan, abren una conversación nueva, lo ponen y le dicen al ChatGPT, oye, necesito que te comportes como, ya lo sé, no me detengo en esto, necesito que te comportes como un experto en revisión de documentos relacionados con agroindustria. Y, ojo, y que me corrijas este documento y lo mejores en cuanto a entendimiento, sintaxis, en lo que ustedes quieran. Y entonces, en la primera vuelta, ChatGPT me hizo el documento. En la segunda vuelta, en otra conversación, está funcionando como revisor. Entonces aquí, José Luis, si ves, lo que estamos haciendo es que estamos usando a la inteligencia artificial para revisar a la inteligencia artificial. Esa es una opción, digamos, que casera. Sin embargo, también hay algunas veces que en las herramientas, las aplicaciones de inteligencia artificial, lo que hacen es que, por ejemplo, un software de reconocimiento facial lo toma, genera, digamos que un borrador del resultado, y otro software hace lo mismo, regresa y compara. Y un tercer algoritmo revisa el grado de similitud de las comparaciones, y si rebasa un cierto tanto por ciento de similitud en la comparación, entonces lo autoriza, y si no, no lo autoriza. Pero todo se hace de manera automática. Esas son inteligencias artificiales que revisan inteligencias artificiales. Y si de repente sintieron que la explicación fue como, ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, quedó como muy etérea. Les voy a poner un ejemplo muy fácil con Excel y con contabilidad. Ustedes ponen sus activos, la suma de sus activos, sus pasivos, la suma de sus pasivos, y su capital, lo que tienen de capital. Activos es lo que tiene la empresa, pasivos es lo que debe. Si yo a lo que tengo le resto lo que le debo, lo que debo, pues me queda el valor de la empresa, que se llama capital. Bueno, en teoría, la suma de el capital más el pasivo debe ser igual a los activos. Es una regla contable. Entonces, en Excel yo puedo poner una celda que se llame comprobación o balance. Y esa celda lo que va a hacer es que va a sumar los activos y le va a restar a los activos los pasivos y le va a restar el capital. Si el resultado es 0, entonces esa balanza está cuadrada. Si no, es que no cuadra. Entonces, esa es una forma en la que el mismo Excel, digamos, está revisando las cuentas de lo otro. Hagan de cuenta que lo mismo, pero con un poco más de profundidad, con un poco más de autonomía, es lo que podría estar haciendo una herramienta de inteligencia artificial. Y bueno, pues prácticamente es todo lo que traigo el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, con mucho gusto. Y en los 5 minutos que me quedan, les voy a compartir un poco lo que está pasando con estos temas de inteligencia artificial. Se sigue hablando de la parte de propiedad intelectual, quién es el dueño de las creaciones de las herramientas de inteligencia artificial. No hay un consenso. Protección de datos, hay un consenso, ya hay leyes en muchos países. En México tenemos una ley muy robusta de protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues a final de cuentas dicen, bueno, lo que es la inteligencia artificial está basada en datos. Entonces, esos datos, independientemente de que los uses para
hacer mercadotecnia, para guardarlos, para mandar un mailing o para hacer un entrenamiento de inteligencia artificial, esos datos están protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos en particulares, de posesión de datos en particulares. Entonces, pues bueno, ese es el punto con el cual vamos blindando el esquema de la parte de inteligencia artificial. José Luis por acá nos pregunta, dice, ¿llegará a ser la inteligencia artificial un perito para la resolución de controversias mercantiles, por ejemplo? Es otro de los grandes temas, José Luis, porque aquí lo que estaríamos haciendo es buscar que esta herramienta de inteligencia artificial tome una decisión humana, pero además una decisión humana de alto nivel. Hay decisiones muy simples, ¿no? Hay decisiones muy simples que tienen que ver con, una decisión simple es una que es de pocas piezas, ¿no? Que es muy sencilla de hacer. Sin embargo, una decisión compleja es una decisión que tiene muchos componentes. Las decisiones judiciales, legales, médicas, son decisiones complejas porque no es solamente en una decisión judicial legal lo que una parte aportó y lo que otra parte aportó y una clasificación. El juez tiene que meter mucho criterio para no solo leer lo que dice, sino interpretar lo que se leyó, entender la conducta de la persona en el contexto en el que estaba esa persona, con su historia, con sus condiciones en ese momento y también hacerlo con la contraparte. Y entonces, no sé si han llegado a escuchar el término de atenuante de ley. Un atenuante de ley es cuando tú presentas ciertas conductas que atenúan la pena o la rigidez del juicio, aunque tú hayas cometido algún tipo de delito, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas son importantes. ¿Llegará a ser perito? No lo creo que llegue a ser perito. Lo que sí, seguramente, y ya se está usando, José Luis, es que llegue a ser el auxiliar del abogado, el auxiliar del juez, el auxiliar del perito, donde gran parte del análisis, comparación, síntesis, integración, confrontación, buscar antecedentes en juicios, en jurisprudencias, eso lo puede hacer muy bien una herramienta de inteligencia artificial. La decisión final del peritaje es y debe de ser siempre de un humano, al igual que la decisión médica. Rafael dice, yo pienso que la inteligencia artificial es manejada por el humano, las máquinas en procesos, en líneas de producción con 36 o más operaciones. Es excelente explicación, muchas gracias. Sí, Rafael, definitivamente, y es algo que repetimos mucho. O sea, siempre hay un humano, o sea, bueno, ni en las películas de ciencia ficción deja de haber un humano, siempre hay un humano. Siempre hay un humano que está ahí y tenemos que asegurarnos, y escuchen bien y grábense esto, tenemos que asegurarnos que siempre exista un humano en cualquier proceso de inteligencia artificial. Nos debemos asegurar de esto. Enrique dice, muchas gracias, dice, muy interesantes. Sin duda lo ideal es que los humanos resuelvan los problemas de la humanidad y el planeta con la ayuda de la valiosa inteligencia artificial. Así es, definitivamente, la realidad es que necesitamos soportarnos en esa herramienta de inteligencia artificial para poder llevar esto más allá de donde estamos y no llevarlo a donde un grupo de personas se lo quiere llevar, o donde un grupo de maleantes nos quiere llevar, o a donde un grupo de personas sin escrúpulos nos quiere llevar, o un grupo de personas que tienen un ego inflado nos quieren llevar. Y muy probablemente en todo lo que acabo de decir, estoy reflejando parte de mis sesgos cognitivos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. José Luis dice, excelente presentación, encantado, sigan nuestro canal,
métanse a nuestro canal de YouTube, síganos, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo interesante por subir shorts, que son estos videos de menos de un minuto, con algunas explicaciones rápidas. Ahora estuvimos hablando de ciberdelincuencia, vamos a seguir un rato más hablando de ciberdelincuencia, vamos a empezar a hablar de algunos clips de inteligencia artificial, y pues son videos, es lo que está hoy. Digo, si ustedes me hubieran dicho hace 20 años que yo iba a estar transmitiendo conocimiento y capacitando a personas con videos de 40 segundos o de 45 segundos, les hubiera dicho que es imposible hacerlo. Pues ahora ya no solo es posible, es indispensable que lo hagamos así, porque así es como estamos llegando a las nuevas generaciones en esta nueva etapa de la vida. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de jueves, ya casi viernes, y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana y hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú, pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro, Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!